Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Todas las cosas
Iglesia, muy buen día. Estamos reunidos una vez más para llevar a cabo nuestro servicio de adoración, para tener ese tiempo de oración, de adoración, y donde vamos a escuchar nuevamente su palabra para que Él sea guiándonos, como aprendíamos hace 8 días, por el camino correcto, por el camino que Él quiere que nosotros andemos. Así de que voy a invitar a que me acompañe con su Biblia y vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 1, verso 17. Dice la palabra: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo, escribiéndole a Timoteo, luego de recordar la clase de persona que era Pablo antes de ser alcanzado por la gracia del Señor y de explicar lo que sucedió, él expresa esto que acabamos de leer, y aquí recuerda uno de los atributos y perfecciones del Señor, y es la sabiduría, algo que nosotros no debemos olvidar. Y dicen los estudiosos que la sabiduría primero se expresa de una forma, la sabiduría de Dios naturalmente, se expresa de una forma notable en la creación del universo. Y de hecho, cuando vemos la creación, vemos que hay una inteligencia muy grande, en este caso la sabiduría de Dios, detrás de ello. Y por eso el salmista, cuando contempla esta gran obra de la creación, exclama: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Pero también dicen los estudiosos que el otro evento que expresa la sabiduría de Dios de una forma particular es la salvación que Dios nos otorgó por medio de la gracia. Por eso cuando en el libro de Romanos, luego de que Pablo utiliza todos los primeros 11 capítulos detallando la obra de redención, al final prorrumpe con una alabanza diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Por lo tanto, cuando pensamos en la sabiduría de Dios, podríamos estar afirmando que Él siempre hace las cosas perfectas, y cuando las hace, siempre usa los mejores medios. Ese es nuestro gran y sabio Dios. ¿Y esto qué debe producir en nosotros? 2 cosas: alabanza, exaltación y honor a nuestro Dios sabio, pero también debe producir seguridad en todo aquel que ha creído en Él. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de reunirnos en torno a tu nombre, en torno a la obra de Cristo que nos ha unido en un mismo cuerpo y que hoy nos permite, Señor, nos une y nos permite alabarte y nos permite exaltarte y reconocer tus atributos, tus perfecciones. Hoy reconocemos que tú eres un Dios sabio y descansamos, Señor, en tu sabiduría, reconociendo que tú haces todas las cosas perfectas y de la mejor manera. Y confiados en ello, Señor, hoy queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre. Queremos también, Dios, dar expresiones de gratitud por todas las cosas, Señor, que tú has hecho con nosotros, por todo lo que tú has permitido, por todas las veces que nos has guardado, por todo lo que has provisto. Tenemos innumerables razones, Señor, para estar agradecidos, para adorarte, pero también, Señor, el saber la obra que tú hiciste a través de tu Hijo en la cruz del Calvario nos recuerda, Señor, que podemos acercarnos a ti aún para pedirte perdón, aún para confesar nuestros pecados y confiar, Señor, como dice la palabra, de que tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. También oramos, Señor, y confiamos en la sabiduría
de que tú obrarás conforme a tus riquezas en gloria para responder a nuestras necesidades, Señor. Por eso, con confianza también en esta mañana, presentamos nuestras necesidades a ti y oramos, Señor, súplelas y ayúdanos. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre y te damos gracias. Amén y amén. Iglesia, cantémosle hoy esta mañana a Él, dame a Cristo. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo.
Dame a Cristo. El Salmo 136, el verso 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esto nos recuerda que hay un Dios soberano que está por encima de todas las cosas, pero Él es soberanamente sabio también. Él es un Dios soberano, pero Él es sabio. ¿Qué tal si le cantamos a Él hoy, el Dios que adoramos? El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él
Bueno, hoy continuamos con nuestra serie del libro de Santiago. Recuerde que hace 3 semanas atrás hicimos una pausa para hablar del Salmo 27, luego ya de unas 6 enseñanzas tal vez acerca del libro de Santiago. Hoy vamos a retomar nuestro estudio con respecto al libro de Santiago. Quedamos allí en el capítulo 3, en la segunda parte o en la última parte de ese capítulo. Para eso hoy tenemos un invitado. Él ya nos había acompañado, es el pastor Jacobis Aldana de la Iglesia Bíblica Soberana Gracia, allí en Cartagena. Entonces los invito a que prestemos atención a lo que Dios tiene para enseñarnos con respecto a nuestra serie del libro de Santiago. Escuchemos. Muy buenos días, hermanos de Iglesia Casa del Evangelio en Bogotá. Para mí es un placer, un gozo y un privilegio poder estar de nuevo con ustedes. Tuve la oportunidad durante los tiempos de pandemia de poder hablar un poco también a la iglesia, y de verdad que fue de mucho gozo y ánimo saber que el Señor había usado su palabra para proveer también gozo a ustedes en medio de tiempos de tanta incertidumbre. Y gracias también a sus pastores por la invitación de nuevo para poder estar aquí hablando desde otro pasaje interesante del Nuevo Testamento, especialmente de un escritor, de un autor tan interesante como lo es Santiago. Así que yo voy a pedirles que vayan a sus Biblias, a Santiago capítulo 3, y vamos a estar leyendo los versículos del 13 al 18, Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Dice la palabra del Señor: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos entre vosotros, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Oremos por la palabra. Señor, gracias te damos por tu palabra hoy, Señor. Gracias por el privilegio de poder, siendo nosotros, Señor, pecadores, hablar de tu verdad, de los misterios, Señor, de tu verdad. Y oro, Señor, para que tú puedas usar esta palabra, de modo que, dándonos claridad, podamos ver, Señor, lo que tú quieres hacer entre nosotros. Y con toda gratitud, Señor, llenos de gozo y regocijo en nuestros corazones, poder recibir la palabra que tú has de implantar en nuestros corazones y podamos ponerla por obra para la gloria de tu nombre. Señor, oramos que tú hagas florecer tu verdad en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy a menudo nosotros podemos escuchar la manera en que muchos hombres son alabados y considerados como sabios. En nuestra cultura popular, ¿verdad? Es cuestión de mirar hacia el pasado y ver cómo la figura de personas como Sigmund Freud, por ejemplo, ha sido elevada casi que a un grado superior de iluminación. Pero basta con dar una mirada ni siquiera profunda a sus escritos y a sus filosofías para notar que eso que el mundo llama sabiduría no es más que una expresión vacía y carente de todo juicio moral. Ese es el mundo. El mundo tiene un sistema de medir muy distinto al que Dios ha establecido, tocante a la sabiduría. Y es por eso que no solo Santiago, sino casi toda la Biblia resaltan la importancia del tema de la sabiduría. De hecho, el libro de Santiago tiene una estructura bastante interesante. Es una estructura que los hebreos llaman de quiasmo, ¿verdad? Como que hay una parte que viene desde la izquierda para
tener solo una idea mental, otra parte que viene a la derecha y se concentra en una idea central. Si ustedes revisaran el libro de Santiago, se darían cuenta que a pesar de tratar de temas muy diversos, los 5 primeros temas que él aborda, la prueba, la tentación, recibir la palabra, evidenciar la fe, el uso de la lengua, van llevando al lector a identificar la sabiduría como la fuente de todo lo bueno. La sabiduría como lo que puede producir todo lo bueno. Pero luego los siguientes temas que él aborda después de este tema que nosotros vamos a ver hoy son elementos relacionados acerca de cómo vivir de manera verdaderamente sabia, es decir, de cómo esa sabiduría nos lleva a nosotros a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es como si todo el libro convergiera en un solo punto, la verdadera sabiduría y la verdadera fuente de la sabiduría. Es por eso que algunos han llamado la carta a Santiago como el Proverbios del Nuevo Testamento, porque su tema central es la sabiduría, la necesidad de la sabiduría en nuestra vida y cómo la sabiduría nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. Los griegos solían pensar que la sabiduría estaba relacionada con la inteligencia, la argumentación o la capacidad retórica. El apóstol se refirió a esa sabiduría como la sabiduría del mundo, Pablo me refiero. Y entre tanto, los judíos veían la sabiduría como algo más práctico, más relacionado con la conducta, con la cordura, con el buen juicio. Y es por eso que nosotros vemos que Salomón en sus proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y no es el temor en el sentido del miedo, ni tampoco es acerca del temor como haciéndonos más agudos para comprender los misterios ocultos de Dios, sino más bien como la fuente de todo nuestro andar en rectitud. Así que Santiago llama la atención a los maestros en el inicio del capítulo 3, que se pretendían sabios usando su lengua, y los confronta a ellos, de que aprueben cuál es esa sabiduría que ellos tanto proclaman. Y este, por supuesto, es un llamado también de atención a la sabiduría a la iglesia hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la sabiduría que estás exhibiendo? Santiago escribe, y por supuesto también a nosotros, muéstrame un sabio. ¿Dónde hay uno? Ustedes dicen estar rodeados de sabios, ustedes dicen estar rodeados de mucha sabiduría, de muchos maestros, de muchas personas con buena retórica, pero muéstrenme un sabio. Y eso parece ser lo que enérgicamente proclama Santiago. Eso que ustedes llaman sabiduría no es la verdadera sabiduría. Así que la respuesta a esa pregunta retórica que Santiago plantea en el versículo 13, ¿quién es el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es la respuesta a esa pregunta la que nos deja ver que existen al menos 2 tipos de sabiduría, una terrenal y una celestial. Y al final él nos dice, busquen la sabiduría celestial. Así que es un bosquejo bien sencillo que nosotros vamos a estar siguiendo hoy, ¿verdad? La sabiduría terrenal y cómo ella no es la que debemos perseguir, cómo está caracterizada y cuáles son sus frutos. Luego, en contraste, la sabiduría celestial, cuáles son sus características y sus frutos. Y finalmente, hay un llamado del apóstol Santiago a que nosotros busquemos esa sabiduría celestial. Lo vamos a ver nuestro primer encabezado entonces y ver la realidad de la necesidad de la sabiduría. Miren cómo empieza Santiago en este texto. ¿Quién es el sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta o por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En este primer acercamiento, Santiago quiere llamar la atención al respecto de lo que es la sabiduría en sí misma y la necesidad de poseer esa sabiduría. Tal y como lo mencionamos, mucho de lo que Santiago escribe quizás tenía que ver con sus destinatarios, personas que se jactaban de ser sabios, pero que según el criterio de la palabra de Dios no eran más que personas que estaban haciéndose maestros a sí mismos y que estaban viviendo una sabiduría solamente de palabras, pero no en cuanto a la conducta. Ellos se creían sabios, como dice la Biblia, en su propia opinión. Pero el autor deja claro que la sabiduría es más que algo abstracto, no es el mero conocimiento subjetivo.
la sabiduría, al igual que la fe, como él lo ha venido abordando a lo largo de los capítulos 1 y 2, es algo que se puede observar, es algo real, es algo que se puede medir. No es un concepto abstracto. Y por eso dice Santiago, muestre sabiduría por la conducta. Y la palabra clave en ese texto es muestre. Muestre. Santiago usa esa palabra como un imperativo, como una orden. Es decir, alguien que es realmente sabio debe hacerlo evidente. Debe ser evidente. ¿Cómo? Bueno, por medio de una buena conducta, por medio de andar sabiamente, por medio de andar en sabia mansedumbre. La sabiduría es exhibida como una conducta humilde, no arrogante ni orgullosa, sino calmada y afable. Una persona sabia es la que tiene la capacidad de mantener una actitud de mansedumbre aún en la peor de las circunstancias. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque de los tales es el reino de los cielos. Y de nuevo nos recuerda que debemos aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Así que la verdadera sabiduría no es impulsiva y tampoco busca ser reconocida. Por el contrario, es modesta en su conducta, es silenciosa. El proverbista Salomón decía, aún el necio cuando calla es contado como sabio. Un proverbio árabe dice lo siguiente al respecto, y creo que ilustra muy bien este punto. No digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes, no gastas todo lo que tienes, porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye y el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede. Y creo que esa es una frase que ilustra muy bien el punto de dónde está la verdadera sabiduría enmarcada y en qué consiste en términos de la palabra de Dios. Así que, habiendo visto que la sabiduría entonces es una conducta, veamos la invitación de Santiago a ver esas dos sabidurías de las que hablamos en el principio, la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial, que están en contraste en este desarrollo que el apóstol está presentándonos aquí. Miren lo que dice nuestro texto en el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Noten cómo después de haber descrito cómo luce, cómo se ve la sabiduría, Santiago pasa a describir en primer lugar el aspecto negativo de la sabiduría, probablemente para hacer evidente el problema. Me refiero al aspecto negativo a lo que la sabiduría no es. El pero que usa Santiago es casi acusador, y llama inmediatamente la atención sobre lo que él va a observar a continuación. Es un tipo de sabiduría, pero que no es una sabiduría nada buena. Él la llama la sabiduría de abajo, la terrenal, y comienza identificando lo que produce y luego la describe. Miren lo que esa sabiduría produce según el apóstol Santiago. Dice, si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Santiago dice que esa sabiduría terrenal produce celos amargos. La palabra celo aquí puede ser usada en un sentido positivo, pero también en un sentido negativo. En un sentido positivo para hablar, por ejemplo, por el celo, por la verdad, o el celo por Dios. Pero el uso que Santiago le da aquí es más en el sentido negativo. Él dice celos amargos. Es como Santiago lo está viendo, son celos dañinos para referirse a una conducta orgullosa. No cabe duda, mis amados hermanos, que donde gobierna la sabiduría terrenal, todos buscarán tener la razón. Todos buscarán tener la preeminencia de lo que ellos creen que es correcto. Lo que ciertamente va a producir enemistades, divisiones y facciones incluso dentro de una misma iglesia que se llama bíblica. La iglesia de Corinto es un buen ejemplo de eso. Ellos habían abrazado la sabiduría del mundo, esa sabiduría
del conocimiento, del intelectualismo, y ahora había entre ellos divisiones diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, como si se tratara de escuelas filosóficas. Yo soy de Sócrates, yo soy de Aristóteles, yo soy de Platón, etc. Como si se tratara de una academia filosófica. Dentro de ellos habían ese montón de facciones y de divisiones internas. Y nosotros podemos ver eso incluso en círculos sanos, saludables, ¿verdad? Las personas luchan para probar quién tiene la razón, abandonando las cosas que deberían unirnos para abrazar y concentrarse en aquellas que a veces sin mucha relevancia son un motivo de separación. Cuando tenemos el deseo de que nos reconozcan que tenemos la razón, estamos obrando con celos amargos y como un fruto, evidenciando más bien un fruto de esa sabiduría terrenal, que no es otra cosa que una sabiduría diabólica, carnal, una sabiduría que no es conforme a la verdad. Pero no produce solo celos, también produce jactancia, dice nuestro texto, otro gran mal del corazón humano, el orgullo, la vanagloria o el creer que se es alguien cuando se sabe algo, cuando en realidad nosotros no somos más que pecadores que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Y que si no fuera por la justicia que está sobre nosotros, que es la justicia de Cristo, si nos quitáramos ese vestido, si de alguna manera se pudiera, no quedaría más que la evidencia de lo que somos realmente, pecadores que no pueden hacer nada por sí mismos. El hombre es orgulloso por naturaleza y la sabiduría terrenal busca acrecentar, acentuar ese orgullo en él. Mira, hermano, no hay nada que sea más contradictorio que un cristiano orgulloso. Pero los hay en abundancia. Algunos orgullosos de su conocimiento, de su doctrina, de su iglesia, de su pastor. Mundanalidad al fin y al cabo. Vana jactancia. ¿Y todo eso de dónde proviene? De una sabiduría terrenal, diabólica, carnal. Pero esa sabiduría carnal también produce mentira, dice nuestro texto. Mentir contra la verdad. La sabiduría terrenal produce una vida que no es congruente con lo que se dice. Eso se llama hipocresía. Me temo que hoy podemos estar viviendo en la generación más hipócrita que jamás haya existido. ¿Por qué? Bueno, porque nunca fue tan fácil fingir ser un sabio o fingir ser una persona de cierto conocimiento y de cierta intelectualidad. Y solo basta que te vayas a las redes sociales y des una mirada allí a personas que están promoviendo su propia imagen, su poder, su conocimiento, su sabiduría, sus logros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, muchas de esas vidas que se muestran públicamente ni siquiera se corresponden con la realidad de lo que esas personas son o hacen. Ese es el producto de una sabiduría terrenal. Pero miren además que Santiago caracteriza esa sabiduría. No solo es lo que produce, sino cómo podemos identificarla, qué es lo que la define. Santiago dice que esa sabiduría está enmarcada en tres cosas. Es terrenal, es animal, es diabólica. Terrenal porque es una sabiduría que proviene del mundo, es un sistema de filosofía. Juan advirtió contra eso en Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Más adelante Santiago se va a referir a ese tema del mundo, pero por ahora él deja claro que el mundo produce un sistema de lo que ellos llaman sabiduría, pero que no es ninguna sabiduría en relación con la verdad de Dios. Pero también dice que es una sabiduría animal. Esa palabra es difícil de traducir, pero se refiere a la naturaleza humana, carnal. Es una sabiduría carnal. Y recordemos que aunque hemos sido redimidos, nuestros miembros todavía batallan con esa naturaleza pecaminosa, con el pecado remanente en nuestro corazón. Y es por eso que de ese corazón todavía siguen brotando malos deseos, jactancia, mentiras, pleitos y también una sabiduría que no es celestial, una falsa sabiduría. Pero una palabra más contundente todavía, típica de Santiago. Él dice que esa sabiduría es diabólica. Es una sabiduría diabólica.
no solo es una sabiduría que proviene del mundo, no solo es una sabiduría impulsada por el mal deseo de la carne, sino que es diabólica. El mundo, en cierto sentido, está bajo el control del mal. No digo en cierto sentido porque Dios es soberano sobre el mundo, pero nosotros no podemos negar que hay una influencia del mal a través de Satanás que gobierna en medio de las huestes de todo lo que nosotros vemos en el mundo y que es contrario a la palabra de Dios, sistemas que se oponen a la verdad, pensamientos, filosofías, ideologías, etc. Es ese Satanás quien continuamente agita las aguas de la sabiduría mundana, donde muchos, incluso creyentes, corren a beber. Cuando sabemos que su procedencia es una procedencia que se opone a Dios tajantemente. Así que Santiago es contundente en cuanto a esto de la sabiduría terrenal. Lo que no es de Dios viene del diablo, punto. Lo que no es la sabiduría celestial es terrenal. Y si es terrenal y no proviene de Dios, es del diablo. Lo que no es de arriba es de abajo. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación, dice Santiago. Y toda obra perversa o diabólica, si se prefiere. Yo sé que eso no suena muy cómodo. Preferimos quedarnos con conceptos un poco más amables. Pero ya, si ustedes han estado estudiando Santiago, sabrán que Santiago no está buscando ser amable, él está buscando ser claro. Así que la manera de saber si la sabiduría es humana, terrenal, carnal o diabólica no es pidiendo una revelación celestial, es observando lo que produce. ¿Cómo sabemos que en una iglesia o en una vida está predominando una sabiduría carnal, terrenal, diabólica? Mira sus frutos. Observa sus frutos. Pero nuestro texto sigue diciendo, en el versículo 17, y miren el contraste, está marcado. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y eso nos lleva así, bien progresivamente a nuestro segundo encabezado. La sabiduría que viene de lo alto. Que ya hemos visto hasta ahora, ¿verdad? La definición de la sabiduría en palabras de Santiago y cómo entenderlas. Vimos que hay una sabiduría que es terrenal, que es diabólica, que es del mundo, pero ahora vemos que Santiago nos presenta en contraste lo que es la sabiduría celestial, la verdadera sabiduría. No todo está perdido después de todo. Aunque el panorama anterior pareciera oscuro, Santiago pasa a identificar y a mostrar cómo se ve la sabiduría celestial. La de arriba, la que viene de Dios. En contraste con la anterior, esta sabiduría viene de lo alto, dice Santiago, y es representada como llena de mayores frutos. Versículo, vemos nosotros eso en el versículo 17, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Es más abundante en frutos que la sabiduría terrenal que produce celos amargos, contención en vuestro corazón y también mentira. Así que la sabiduría celestial, por lo menos, es más abundante en frutos y en la evidencia de esos frutos. Veamos cómo se ve esa sabiduría celestial de manera mucho más amplia, ¿verdad? Y los frutos que ella produce. Características de esa sabiduría celestial, dice Santiago, que es primeramente, o en primer lugar, o principalmente pura. Y ese sentido de pureza, ese sentido de no tener contaminación, de ser original, de ser sin alteración en relación a la santidad de Dios y a la perfección de sus atributos. Es en ese sentido que Santiago está expresando esas palabras. Es sin malicia, sin nada reprochable, es diáfana. La palabra primeramente da la idea de que es lo más importante y de donde se desprende todo lo demás. Pero él dice que después de pura es pacífica.
como consecuencia de ser santa, como consecuencia de ser diáfana, pura, de venir y de emanar desde la naturaleza misma de Dios, la sabiduría de arriba, en lugar de producir divisiones, produce paz. ¿Ven el contraste? Mientras la sabiduría terrenal producía celos y contiendas, la sabiduría celestial produce paz. No hay contienda ni enemistad, ni pleito, ni murmuración, ni ojo, no porque no hay pecado, sino porque esa sabiduría permite que no prolifere el pecado a tal punto que se convierta en una división. ¿Por qué? Porque ella produce todo lo contrario. Cuando hay una diferencia, la sabiduría terrenal produce celo, deseo de engrandecerse, mostrar tus habilidades, hacer evidente que tú estás por encima de ese que está equivocándose. Pero la sabiduría celestial hace todo lo contrario. Hay reconciliación, hay perdón, hay amistad, hay restauración, hay búsqueda del pecador. Es un contraste marcado. Pero además dice que es amable. Siempre busca servir al otro que a sí mismo. Siempre busca más servir al otro que a sí mismo. Es acogedor, afable, amigable, atento, bondadoso, gentil. Así se ve a alguien lleno de esa sabiduría. Es interesante, hermano, porque pareciera como si esta sabiduría fuera una descripción de la persona de Cristo. Es como si fuera una encarnación de la persona de Cristo. La reconciliación, la paz, la benignidad, la pureza. Cristo es precisamente la sabiduría encarnada. Es una sabiduría evidenciada en estas cosas que hemos mencionado. Pero además dice benigna. Una persona se define así, benigno, una persona que es de buen tino, fácil de persuadir, no obstinada ni arrogante, que muestra buena disposición para hacer las cosas, que es generosa, dócil y humilde de corazón. Esto nos da a nosotros una idea del carácter de un verdadero creyente, hacia dónde deben ir dirigidas sus acciones, en consecuencia, con una verdadera sabiduría. Por eso además llena de misericordia y de buenos frutos. La misericordia es no dar a los demás el pago que creemos que se merecen. Es una persona que pasa por alto la falta, hablando de quien está lleno de esa sabiduría, que considera a los demás y siempre está dispuesta a perdonar. Pero por otro lado, la vida llena de frutos es una vida llena de buenas obras. También es sin incertidumbre o simplemente sin imparcialidad, es equilibrada, no busca favorecer a unos más que a otros, pero también es sin hipocresía, contrario a aquella sabiduría terrenal de la que ya hablamos, en la que proliferaba precisamente una vida doble, una vida hipócrita, mintiendo contra la verdad. La verdadera sabiduría nos conduce a nosotros a la no hipocresía, vivir sin doblez, ser de una sola cara. Siempre una persona caracterizada por esta sabiduría es honesta y transparente. La sabiduría de lo alto debe reflejarse en todas estas cosas, sin duda alguna, aplicando el contexto de la iglesia a nuestro contexto. Hermano, nosotros no debemos jactarnos ni de nuestra teología, ni de nuestro conocimiento, sino en que la sabiduría del Señor sea expresada a través de una vida de piedad. Una iglesia o un creyente puede tener mucho conocimiento, incluso inteligencia, pero si las evidencias no están enmarcadas en lo que hemos mencionado anteriormente, no estamos hablando de sabiduría buena o celestial, sino carnal y terrenal. Y yo digo esto con preocupación, porque últimamente hemos visto que la iglesia pareciera que entre más conocimiento tiene, hablando en términos generales, más divisiones hay. Cuando debería, hermanos, entre más conocemos del Señor,
Y entre más conocemos su verdad y entre más abrazamos su evangelio, eso debería producir en nosotros una actitud más humilde, una actitud más pacífica, una actitud más misericordiosa, una actitud menos hipócrita. El reflejo de la verdadera sabiduría. Lo que quiero decir es, mi hermano, que la verdadera sabiduría cristiana no es cuánto yo sé de teología o de Biblia, sino cuánto de eso se ve a través de mi vida y de mi carácter. Y cuánto ha sido capaz de transformarme acerca de cómo yo ando. Así que ojalá que cuando pensemos en decir, oh, fulano de tal es una persona muy sabia, ojalá estemos pensando no solo en cuánto conocimiento él tiene, sino en cuánto se exhibe en su manera de andar. Miren el resultado de esta sabiduría, para terminar. Dice nuestro texto que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. De nuevo, así como la sabiduría terrenal produce celos y contienda, la sabiduría de lo alto produce paz. Y el resultado no es solo paz, sino hombres y mujeres pacificadores. Hombres y mujeres que obran no en divisiones ni pleitos, sino en reconciliación, en amor y en paz. El Señor dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La mayor expresión de la verdadera sabiduría es la paz. Y ojalá eso lo veamos con los ojos y la claridad con la que Santiago nos lo está presentando aquí. Una iglesia que persigue la sabiduría debe reflejar esa sabiduría en estas cosas. Oh, mis hermanos amados, que hoy podamos evaluar, ustedes como iglesia, yo, mi iglesia, nuestras iglesias locales, qué tipo de sabiduría estamos persiguiendo a la luz de los frutos que se evidencian. ¿Qué podemos decir acerca de lo que se ve luego de examinar las características de esta sabiduría terrenal en contraste con la sabiduría celestial? Y que podamos, luego de tener un diagnóstico, ser animados a buscar la sabiduría de arriba y a perseverar en ella. Porque es el mismo Santiago quien dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Y esa debe ser una oración permanente en vuestra iglesia. Señor, ayúdanos a ser una iglesia sabia, una iglesia que exhiba la sabiduría tuya por encima de cualquier otra fuente de sabiduría. Una iglesia que pueda glorificarte, Señor, en todo. Que el Señor nos ayude, mis amados. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias por el gozo y el privilegio de poder compartir con mis hermanos la palabra tuya. Gracias también por exhortarnos en esta manera, Señor, acerca de la necesidad de buscar la sabiduría celestial y de apartarnos, Señor, de aquello que es terrenal, diabólico y mundano. Señor, a veces estamos tan equivocados acerca de lo que perseguimos, que necesitamos que pasajes como estos nos ayuden a girar la cabeza y darnos cuenta, Señor, que hay un lugar alto al cual mirar, Señor, de donde proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Señor, ayuda a mis hermanos de Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, a que ellos puedan, Señor, perseguir esta sabiduría celestial de la que hemos hablado. Ayuda a quienes predican, a que puedan, Señor, llevar a mis hermanos a vivir en esta convicción. Ayuda a mis hermanos a ver la necesidad de rendir sus vidas en este sentido, a la luz de tu palabra, Señor. Te damos gracias y oramos, Señor, en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, ha sido un placer, de verdad, y muchas gracias por la invitación a sus pastores. Un abrazo y espero algún día poder verles personalmente y saludarles cara a cara
y compartir juntos la gracia que el Señor nos ha dado de ser hermanos en la fe, miembros del cuerpo de Cristo, y a pesar de la distancia estar unidos gracias al sacrificio de nuestro Salvador. Desde Santa Marta, un saludo para ustedes, mis hermanos, un saludo para los líderes, los pastores, la iglesia. Les amamos, y cuando vengan aquí a Santa Marta, ustedes tienen también una casa donde pueden vivir, compartir, escuchar el Evangelio. Que el Señor les bendiga, mis amados. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, llegamos al final de nuestra reunión. Tenemos algunos anuncios, como siempre, los cumpleañeros de la semana. En esta semana estuvo cumpliendo alguien muy cerca a la familia, y fue Angie Durán. También estuvo cumpliendo años Alejandro Arias, y voy a invitar a que me acompañen y que juntos podamos orar por ellos. Padre, te damos gracias por la vida de Angie, por la vida de Alejandro. Son dos personas jóvenes, Dios, que conforme a tu perfecta voluntad tienen una larga vida por delante. Hoy oramos, Señor, para que tú les ayudes a crecer en el conocimiento tuyo. Ayúdales, Señor, para que haya sabiduría en sus corazones y siempre tomen las mejores decisiones. Ayúdales, Señor, en aquellos proyectos que como jóvenes tienen. Ayúdales en todas las cosas, Señor, que ellos emprendan. También oramos, guarda sus vidas y pedimos, dales larga vida conforme a tu voluntad. Hoy como iglesia los bendecimos y te damos gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queda un anuncio final. Venimos trabajando ya con los niños, también con los preadolescentes. Voy a invitar a los papás, y este es un llamado a los papás de los niños y un llamado a los papás de los preadolescentes, a que recuerden una cosa. En lo físico, los niños crecen de manera natural. Tal vez usted se encarga de servirles la comida o de invitarlos a que coman y a que descansen, y esto produce un crecimiento normal. Pero en la parte espiritual no es así. En la parte espiritual, el crecimiento de un niño necesita de intencionalidad de parte del padre de familia. Los niños no crecen solos espiritualmente. Lo digo porque a veces vemos en algunos padres que no tienen el mismo interés, que tal vez colocan con el estudio del colegio de los niños o con otras actividades, no colocan ese mismo interés cuando se tiene que ver con el crecimiento espiritual. La persona que está encargada de niños, que es Catalina González, ustedes la conocen, nos ha comentado que pues ella les hace algunas invitaciones, les pide la participación, que estén pendientes. Algunos la dejan en visto, otros dicen que no tienen tiempo. Pero la verdad, el consejo que hoy les dejo como pastor es: el crecimiento de sus hijos es su responsabilidad. Claro, la iglesia ayuda en esas cosas, pero la principal responsabilidad es de los padres. Y una forma en la cual usted puede ejercer esa responsabilidad es estando pendiente de las actividades y de la participación de sus hijos en todo lo que tiene que ver con los programas que se han creado para ellos. Así es de que yo los motivo a que ejerzan
su responsabilidad y lo hagan con la misma entereza, con el mismo ímpetu que lo hacen para otro tipo de cosas. Les aseguro que la mejor inversión que podemos hacer en nuestros hijos es en el crecimiento espiritual. Lo digo también porque a veces cuando los chicos crecen, hemos notado algunos padres que no los educaron ni los forjaron desde pequeños en la parte espiritual y ya cuando se salen de las manos, ahí están pidiendo ayuda. Recuerde que todo comienza desde pequeños. Ese es el consejo, pero recuerde, ustedes deciden. Un abrazo, iglesia, Dios los bendiga y nos vemos de hoy en 8 días. Un abrazo.